Hagamos esto en memoria de mí, dice el Señor, ¿no? Así que es inevitable, ¿verdad? Cuando nos acercamos a la mesa del Señor, el poder recordar ese momento o esa travesía que vivió el Señor Jesús. En primer lugar, al cenar con sus discípulos, con sus amigos, y luego tener que anunciarles a ellos su muerte, ¿no? Por supuesto, ellos estaban allí desconcertados, sin entender lo que el Señor trataba de decirles, por el profundo amor que sentían por el Señor. Luego de esto ellos salen de allí y van, caminan hacia el Getsemaní, un huerto, ¿verdad?, que estaba allí. Y finalmente el Señor termina rumbo a la cruz del Calvario. Así que veamos un poco o recordemos un poco este momento, esta travesía que vivió el Señor. Después de aquella última cena, Jesús y sus amigos más cercanos caminaron hacia un huerto llamado Los Olivos, Getsemaní, o mejor dicho, un huerto de olivos llamado Getsemaní. Pero ¿se han preguntado qué significa Getsemaní? Pues la palabra Getsemaní significa literalmente prensa de aceite. Prensa de aceite. Era el lugar donde las aceitunas eran aplastadas bajo un peso gigantesco para sacar el mejor aceite para toda la población. Y qué cuadro tan real y al mismo tiempo tan doloroso el que nos presenta este nombre, Getsemaní. Porque esa misma noche, en ese mismo lugar, nuestro amado Jesús comenzó a ser aplastado también por el peso del pecado de toda la humanidad. De tal manera que la Biblia cuenta que Jesús, en ese proceso, comienza a entristecerse. Fue a orar con sus amigos y en un momento les dice literalmente a ellos: mi alma está muy triste hasta la muerte, dice el Señor. Él estaba experimentando un sufrimiento profundo en su alma, en su cuerpo. Y seguramente muchos de nosotros también hemos atravesado momentos duros. Y déjenme decirles, Jesús entiende tu dolor. Jesús entiende tu situación, por muy dolorosa que sea. Él vivió esa sensación en su alma, en su cuerpo, de hasta decir: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y yendo un poco más adelante, dice la palabra del Señor, que clamó: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. A veces leemos esto, ¿verdad? Y cuando no hemos quizás conocido a profundidad lo que quiso decir el Señor, pensamos: ¿será que el Señor tenía miedo de atravesar la cruz, los látigos? El dolor de las espinas en su cabeza, los clavos en sus manos, en sus pies. ¿Será que el Señor estaba mal por esto? Pues hemos entendido, en la medida que hemos conocido la palabra, que este no era su temor. Este no era su terror. Su angustia era la copa
que entonces iba a ser derramada sobre él. Esa copa representa todo el pecado, toda la suciedad, toda la maldad, mentiras, egoísmo, todos los pecados de la humanidad. Jesús era perfectamente puro y estaba a punto de beber esa copa hasta la última gota por amor a nosotros. Él iba a recibir la ira de Dios por cargar el peso de nuestros pecados sobre él. Eso estaba haciendo nuestro Señor. Estaba transitando ese camino. A ver, en medio de esa batalla tan terrible, Jesús buscó amigos también. Intentó apoyarse en sus amigos, buscó a Pedro, a Jacobo, a Juan, esperando encontrar a alguien que le apoyase en oración. Pero usted sabe lo que sucedió allí, ¿no? Cuando fue a sus amigos, ¿cómo los encontró? Durmiendo. De tal manera que el Señor Jesús también sabe enfrentar la soledad. Aún en el momento más difícil, más oscuro de la historia, el Señor Jesús se encontró solo. Fue abandonado, traicionado, incluso horas más tarde, como si fuera poco ya el estar atravesando este proceso. A sentirse solo, sin un amigo que le apoyase en oración. Además, entonces, tiene que experimentar por primera vez y única vez el que su padre quitase la mirada de él. Experimentar la espalda de su padre por el peso de nuestros pecados. Ahora, él caminó en absoluta soledad. Iglesia, para que tú y yo más nunca estuviésemos solos. Para que tú y yo más nunca estemos solos. Pero la historia, ese proceso que él atravesó no termina en tristeza. Termina con la declaración de un amor más grande, más profundo que el universo. Y es que Jesús dijo, sudando gotas de sangre, dijo, pero Padre, no se haga como yo quiero, no se haga de esa forma, Señor, sino como tú quieres. Sino como tú quieres, Señor. Él no se resignó, Él se rindió por amor a ti y a mí. Con una determinación firme, de obediencia, se levantó de aquel huerto, dejó atrás la prensa de aceite, el Getsemaní, y fijó su mirada en la cruz del Calvario. Y fue allí donde el Señor tomó nuestro lugar. Iglesia, hoy que estamos a punto, ¿verdad?, de participar de la mesa, gracias a esa decisión que Jesús tomó, gracias a esa determinación de Jesús, esa obediencia de Jesús, ese no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Padre. Al tomar el pan, vamos a recordar ese cuerpo perfecto que fue aplastado, que fue herido y entregado voluntariamente por cada uno de nosotros. Recordemos que ese es el símbolo de ese pan. El cuerpo de Jesús recibiendo todo el castigo que tú y yo merecíamos. Al tomar la copa,
vamos a recordar que porque Él estuvo dispuesto a beber la copa amarga del juicio de Dios por nuestros pecados, hoy nosotros podemos beber de la copa de salvación, de perdón y de gracia. Amén. Así que allí donde están, me gustaría invitarles a que inclinemos nuestro rostro. El apóstol Pablo nos invita a examinarnos a nosotros mismos. Y hoy quiero preguntarte, con mucho amor, ¿cómo estás respondiendo al sacrificio de Jesús? A ese sacrificio tan grande. Quizás hoy estás luchando en tu propio Getsemaní. Quizás hay un área en tu vida, un hábito, un rencor o un pecado con el que has estado jugando y te cuesta decirle a Dios: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Si Jesús estuvo dispuesto a dar su vida entera por ti, ¿no estarás dispuesto a rendirte a Él y a rendirle a Él aquello que te aleja de su propósito, que puede estar estorbando allí en tu corazón? No tomemos estos elementos por hábito, por costumbre. Tómalo como una declaración de rendición a Dios. Dile hoy en tu corazón, dile: Señor, gracias por ocupar mi lugar, por tomar mi lugar en esa cruz, por cargar el juicio, Señor, que debía caer sobre mí. Hoy rindo mi voluntad a la tuya, Señor. Perdóname por las veces que me he quedado dormido espiritualmente, Señor. Límpiame, Señor, y renuévame, Dios. Y si hoy alguien nos visita y sientes que el peso de tus errores, de la culpa, quiero que sepas que Jesús fue a esa cruz por ti. Hoy puedes entregarle tu corazón y recibir ese perdón que Él compró con el precio de su sangre. Gracias, Señor. Estamos en tu presencia, Dios. Gracias, amado, por manifestar tu amor hacia nosotros con acciones, Señor. Acciones contundentes, como rendir tu vida, tu cuerpo, todo tu ser, Señor, allí, a la voluntad del Padre. Y ayúdanos a imitarte, Señor. Ayúdanos, Señor, también a poder no hacer como queremos, Dios, sino como tú quieres, Señor. Señor, si hay falta de perdón en nuestra vida, Señor, no se haga como yo quiero, Dios, sino hágase como tú quieres, Señor. Y si tú quieres, Señor, yo perdono, Padre eterno. Hágase tu voluntad en mi vida, Señor. Señor, lo que fuere que haya en nuestra alma, Padre eterno, lo rendimos a ti y hoy te decimos, Señor,
que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo en nosotros. Lo hacemos con una conciencia, Dios, de tu voluntad, la cual es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Ayúdanos, Señor. Permítenos hoy, Señor, que al participar de esta mesa que tú has preparado para nosotros, Señor, recordar lo que hiciste por nosotros, Señor. Cómo rendiste tu voluntad, Señor, en obediencia al Padre. Oh Dios, para nosotros hoy recordarlo e imitarte, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu perdón a nuestras vidas. Quedamos en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me gustaría invitar a los hermanos que me van a acompañar a servir la mesa del Señor, que puedan pasar por acá, que puedan ir acercándose. Quisiera invitar a los hermanos que van a participar de la Cena del Señor a colocarse sobre sus pies. Quisiera recordarles, ¿verdad?, quiénes pueden participar en la Cena del Señor. Aquellos cuyos hermanos han reconocido primeramente que son pecadores, que han quebrantado la ley de Dios y que necesitan un Salvador, que han aceptado a Jesucristo como el único Señor y Salvador de sus vidas, y en obediencia a sus mandatos han bajado a las aguas del bautismo, siendo bautizados por inmersión, y han confesado públicamente que Jesucristo es su Señor y Salvador. Este bautismo pudo haber sido efectuado en la iglesia local o en otra iglesia que se predique la palabra del Señor fielmente. Amén. Teniendo conciencia de esto, les invito a mis hermanos que puedan pasar a servir la mesa.
Tabernáculo de Dios, y tu pacto de alianza, gloria al Cordero de Dios, dueño de mi alma, el santificador, el sanador, es el Rey que viene, mi Salvador, cubre la gran comisión. Es nuestra gran meta, hasta el último rincón de toda la tierra. El santificador, el sanador, es el Rey que viene, mi Salvador. Dice la palabra del Señor: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria
de mí. En memoria del Señor, tomemos del pan, hermanos. Señor Jesús, estamos muy agradecidos, Dios, por tu obediencia perfecta, Dios, a la ley, Señor, de nuestro Padre y a los planes preciosos de nuestro Padre, Dios. Gracias, Jesús, por voluntariamente entregar tu cuerpo, Dios, a pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar, Señor, de estar solo, a pesar de transitar este camino tan doloroso, Señor, en la manera que tuviste, oh Dios, que transitarlo, Señor. Te damos muchas gracias, porque gracias a tu obediencia, hoy, Jesús, podemos y tenemos el derecho de ser llamados tus hijos, porque hemos creído en ti, Señor. Hemos entendido, Señor, que necesitábamos un Salvador, y tú eres nuestro único Salvador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente tú, Jesús. Gracias, Dios, por entregar tu cuerpo, todo tu ser, Señor, allí, en amor a nosotros, Señor. Te adoramos, Cristo. Verso 25. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban, que beban de ella, en memoria de mí. En memoria del Señor, mis hermanos, tomemos de la copa. Señor Jesús, continuamos en tu presencia, Dios, y agradecemos, Dios, la sangre que has derramado, Señor, hasta lo último, Señor, por nosotros. Gracias, Jesús, porque aún allí, Dios, tu cuerpo, ya, Dios, después de haber expirado, como dice la Escritura, fue atravesado con una lanza en el costado, Dios, y solo salió agua, Dios. De tal manera, Jesús, que entregaste toda tu sangre, Dios, todo tu ser, por cada uno de nosotros, Señor. Cada gota de tu sangre, Señor, no la negaste, Señor. ¿Cuánto más nosotros, Dios, debemos ahora responder con el mismo amor hacia ti, Señor? En obediencia, entregar nuestras vidas como sacrificio vivo a ti, Señor. Ayúdanos. Somos tus hijos y también, Dios, queremos ser tus discípulos, Señor. Negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz cada día, Señor, y seguirte. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús.
Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a pasar a recoger. El santificador, el Salvador, es el Rey que viene, mi Salvador, el santificador, el Salvador, es el Rey que viene, mi Salvador, es el Rey que viene, mi Salvador. Bueno, el domingo pasado yo le había prometido al pastor entregarle el bosquejo de lo que era la predicación. Entonces, bueno, no lo había terminado y esa semana, ese domingo, estaba yo hablando con Anthony y con el pastor, con el papá de David, Arsenio. Estábamos hablando allí en la oficina del pastor. Entonces yo me voy para la casa, empiezo, pero salimos muy tarde, o sea, siempre en los inconvenientes. Aquí salimos a la 1 y llegamos allá a las 8 de la noche, visitando y caminando por ahí. Cuando llego allá, bueno, comencé a terminar el bosquejo porque tenía que entregárselo al pastor. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué creen ustedes que pasó? Se fue la luz. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Preocupado, bueno, que no puedo hacer nada. Me voy a acostar mejor, pues. Voy a acostarme, pero ya eran como las 1 de la mañana. Me acuesto y en lo que estoy soñando ahí, estoy peleando con el sueño. En la mañanita me pongo a soñar que estoy hablando con Anthony y con Arsenio, nuevamente, ¿no? Entonces fíjense cómo uno se cuesta con las cosas, de que uno cree que está firme en el momento y resulta que todo lo que pasa. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, bueno, cuando estoy durmiendo, estoy soñando que Anthony me está diciendo, bueno, Gregorio, tú sabes, te toca predicar hoy. Entonces yo en el sueño dije, ¿pero qué? Yo no he terminado todavía la predicación, ¿cómo es eso? Y el Sony, bueno, tienes que predicar hoy, te toca hoy. Entonces en eso yo pensando, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Con la predicación, muy nervioso y angustiado, ¿no? Entonces en ese momento me despierto, pero me desperté así tan violentamente que yo pensaba que en realidad tenía en eso, que era domingo, pues, otra vez es domingo, que era lunes. Entonces me voy corriendo por el pasillo y no, tengo que terminar la predicación, eran como a las 5 de la mañana. Tengo que terminar la predicación. No sé, atolondrado estaba. Entonces yo, bueno, pero ¿por qué pasó tan rápido el tiempo? ¿Qué es eso? Si yo me siento que fue ayer que hablé con Anthony, decía yo en el pasillo, ¿no? Entonces, bueno, me paré un ratico y, no, porque hoy es lunes. Oye, qué alivio, vale. Entonces ahí pensé, oye, vale, no hay que pensar que uno está firme siempre. Hay que tener mucho cuidado con las cosas y hacer las cosas a tiempo. Entonces, bueno, me quedé despierto y terminé lo que era el bosquejo y se lo envié al pastor. Gracias a Dios, de verdad, porque me pareció que era real de que había pasado eso. Y dije, bueno, pero si yo estuve hablando con Anthony, ¿cómo es eso que ya es domingo? Y iba a despertar a mi esposa, pero bueno, gracias a Dios no la desperté. Bueno, entonces,
hoy vamos a estudiar un tema que interesante, muy interesante también, y que tiene por título Cuidado con las alianzas que no convienen. Oído el tambor. Y el personaje que vamos a estudiar se llama Salomón. Salomón, un gran hombre. El pasaje que entonces que vamos a estar manejando o que vamos a enmarcar nuestra predicación es 2 Corintios 6, 14, que dice así: no formen alianzas con los incrédulos que no tienen en comunión, que tienen en comunión la justicia y la maldad. ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Esas son las preguntas que se hace ese versículo, ¿verdad? Entonces, vamos a poner esto aquí para poder trabajar bien. Hemos estudiado 3 temas, ¿verdad? En la serie. El primer tema fue Sansón, un hombre que nació para ser nazareo y nació porque Dios así lo quiso para servirle a él. Pero el hombre, bueno, con su debilidad, ¿verdad?, de la parte sexual, él se desvió y al final ustedes saben lo que pasó. También estudiamos a Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl, siendo rey, ungido por el Señor, ungido por Samuel, ¿verdad? Él también, ¿qué le pasó? Desobediencia. Incurrió en desobediencia y entonces también le falló el Señor y el Señor lo destituyó y al final pareciera que fue como un suicidio prácticamente que él hizo, porque él mismo se enterró en la espada, pero hay un versículo que dice que uno de los, que después le dice a David, que uno de los que estaban cerca de él lo terminó de aniquilar, pues. Entonces, el otro que hablábamos fue del rey David. El rey David, que al principio su vida fue dura, de verdad, porque era un joven que estaba apartado, los hermanos lo tenían como apartado, pero el Señor lo ungió como rey. Pero ¿qué pasó? Que el rey que estaba en la actualidad, que era Saúl, lo comenzó a perseguir, porque le tenía miedo. Entonces, pero él al final de sus días también cometió el problema de infidelidad. O sea, él más bien fue que se unió a una persona que no debía, una relación que no tenía conveniencia para él. Entonces, ¿qué pasó? Pecó y también falló. Pero él, después de este fallo, él se reconcilia con el Señor a través de Natán, que Natán le dice qué fue lo que pasó. Y en esos días, después, con el tiempo, se muere ese niño que él tuvo con esa mujer y nace, con el tiempo, nace el personaje que vamos a estudiar hoy, que se llama Salomón. Entonces, viendo aquí Salomón, la vida de Salomón, que es importante ver, primeramente debemos orar para entregarle este tiempo al Señor y hacer que Él sea el que nos dirija y que el Espíritu Santo sea el que nos muestre realmente qué es lo que nos quiere enseñar a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, oremos. Señor, te doy gracias. Gracias por tu presencia, Señor, aquí en este lugar. Te pido, Espíritu Santo, que tú estés ministrándonos, Señor, con tu palabra. Que tú, Señor, ministres a cada persona que está aquí en este lugar, Señor, mostrándole realmente lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Que nos muestres con claridad las cosas que no son convenientes para cada uno de nosotros, Señor, y que debemos evitar. Que debemos realmente hacer que tu gloria y tu honra sean grandemente establecidas en este mundo, Señor. Te doy gracias por todo lo que vamos a decir aquí en este momento y nos ponemos completamente en tus manos, Señor. Te pido que el Espíritu Santo sea quien realmente hable por mí, Señor. Gracias te doy y nos ponemos en tus manos en nombre de Jesús. Amén y amén. Comenzando ahora con la historia de Salomón, para que esta historia realmente nos sirva como base para este tema que vamos a tratar. Es un tema interesante y que en resumen es la consecuencia que acarrea un hijo de Dios cuando realmente se pone con alianzas o se unen en alianzas que no son realmente convenientes. Entonces, esta vida de Salomón nos va a servir para ilustrar
el pasaje que traemos a colación, que es 2 de Corintios 6:14, que lo leímos anteriormente, ¿verdad? Entonces, el primer punto que vamos a ver, David espera la paz y Dios lo abraza desde que llega a la vida. Salomón llega a este mundo muy atribulado realmente, en el momento que él llegó, porque sus padres venían de una relación completamente pecaminosa y adúltera, ¿verdad? Y aparte de eso, ellos venían con la tragedia de que había muerto ese niño, el niño que había nacido de esa relación pecaminosa que ellos tuvieron, el niño había muerto. Y entonces imagínense ustedes cómo estaban esos padres tan atribulados. Entonces el padre, eso está en 2 de Samuel 12, 24 al 25. Entonces al nacer este niño, que nació después de este momento tan atribulado de los padres, nace Salomón. Y al nacer este niño, David le coloca el nombre Salomón. Este nombre significa, en hebreo significa hijo de la paz o pacífico. Porque entonces, ¿qué pasa? Que David tenía la esperanza puesta en ese niño, que él iba a traer la paz, porque en el reino de David eso no había habido paz por ninguna parte. Todo era guerra, todo era muerte, todo era sangre, era una cosa tremenda. Pero ya David tenía en su corazón que debía haber paz en el reino de Israel. Entonces, ¿pero qué pasa? En ese mismo acto, Dios le ordena a Natán que le diga que le coloquen realmente otro nombre. Y ese nombre que dijo Dios es el que en hebreo dice que se llamaría Jedidías. Jedidías. Ese nombre significa muy amado por el Señor. O sea, imagínense ustedes que Dios ya también traía a Salomón a su corazón. Él dijo, no, este va a ser mi hijo amado. Entonces, yo le pregunto a ustedes, tal vez ustedes, alguno de ustedes, ha llegado a este mundo con sus padres muy atribulados, muy llenos de cargas, hasta en puntos de divorciarse, en momentos de mucha, digamos, consecuencias o el pecado dentro de ellos, y hemos nacido nosotros en ese punto en que los padres realmente no están viviendo, sino que están más o menos a punto de separarse, ¿verdad que sí? Entonces, pero también podríamos pensar que en ese amor tierno que tiene Dios por nosotros y ese corazón tan bello que tiene Dios, Él mismo también nos colocaría a nosotros muy querido del Señor, ese nombre. ¿Qué creen ustedes? El niño, como llaman normalmente, el niño consentido y mimado. ¿Quién de ustedes, de verdad, que están aquí, ha sentido ese amor tierno de Dios y que ha sentido que Dios lo llamó mi hijo especial y amado? Yo lo he sentido. No sé si ustedes, pero yo en muchas ocasiones lo he sentido. Que el Señor me dice, tú eres mi hijo amado. Qué bello, ¿verdad? Poder sentir eso de parte de Dios. Entonces, bueno, ahí está Dios amando a ese niño y lo trae a él con ese nombre tan perfecto. Entonces, el segundo punto que vamos a ver, Dios manifiesta entonces ahora la preferencia por ese niño. Dios de una manera especial, evidentemente, se ve que Dios tenía una preferencia por él. Fíjense que al contrario de cómo actuó o trabajó con David en esos momentos, cuando ya David estaba mayor y que ya había cometido el pecado, Dios no se comunicó más con él directamente, sino que siempre lo hizo a través de un profeta. Y normalmente era el profeta Natán. Pero con este niño, Dios empezó a comunicarse directamente con él. Ahí está la preferencia que ya Dios le había dado a Salomón, ¿verdad? De que él iba a hablar directamente y personalmente a Salomón, y lo hizo en 2 oportunidades. Una, cuando Salomón, que a pesar, si ustedes leen ese pasaje que es tan hermoso, en Primera de Reyes, que a pesar de que Salomón ya había hecho su primera alianza, no conveniente, porque se había unido, había tenido una alianza con el rey de Egipto, y aparte de eso se habían unido en matrimonio con su hija. A pesar de todo eso,
Y a pesar que el mismo Salomón hacía cultos de adoración en altares paganos, porque no había hecho todavía el templo. Sin embargo, Dios se le presenta en sueño y le dice, pídeme lo que quieras. ¿Qué le parece a usted? Qué misericordia de Dios, ¿verdad? Pero Dios también sabía que Salomón realmente lo amaba. En lo profundo de su corazón, Salomón lo amaba. Y eso lo pueden leer en 1 Reyes 3, del 3 al 5. Entonces, Salomón, en un acto de agradecimiento, él reconoce realmente el trato que tiene Dios con su padre David. Él lo reconoce en esa oración o en esa parte que habla Salomón. Y entonces, él, sabiendo lo difícil que era gobernar, estaba muy joven, a un pueblo tan numeroso y tan grande, ¿verdad? Entonces Dios le pide, Salomón le pide realmente a Dios que él quería tener sabiduría para gobernar a ese pueblo tan grande de Israel. Y le pide solamente discernimiento para gobernar ese pueblo y poder de parte de él distinguir entre el bien y el mal, lo cual, ¿qué pasó con Dios? Le agradó mucho a Dios que él solamente le haya pedido eso, que le pidió sabiduría y discernimiento entre el bien, saber entre el bien y el mal. Entonces Dios le ofrece a Salomón un corazón sabio y prudente. ¿Quién no quisiera tener un corazón sabio y prudente? Pidámosle sabiduría a Dios, ¿verdad? Solamente sabiduría, y Él te va a dar todo lo demás. Entonces, realmente Dios le da ese corazón sabio y prudente. Y es un corazón que dice la palabra que nadie anteriormente lo había tenido. Ese corazón sabio y prudente. Y Dios en su gran amor también entonces le dio, aparte de eso, le dio muchas riquezas y le dio un esplendor tremendo a Salomón. Le dio un esplendor. Como entonces tampoco en ese momento y también más adelante habla Jesucristo que Dios le dio ese esplendor a Salomón. Y sin embargo los pájaros que Dios le da, ¿verdad? Esa vestimenta tan hermosa a los pájaros, ni el rey Salomón tenía ese esplendor tan bello que le da Dios a su naturaleza. Entonces, Dios, sabiendo cómo es el ser humano, también le da su advertencia. Le dice, bueno, Salomón, la advertencia que te voy a dar es que si andas en mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo había hecho con David, te daré una larga vida. Y esto fue entonces la segunda vez que se le apareció y ocurre entonces al terminar Salomón el templo y su palacio. En lo que él termina el templo y su palacio, Salomón hace una oración hermosa, una oración que le hace a Dios y le pide la presencia de él allí en ese lugar. Eso está en 1 Reyes 8 del 22 al 53. Y después le dedica el templo, se lo dedica a Dios. Ahí es donde Dios entonces le da esa segunda, ¿verdad? Se le presenta por segunda vez. Entonces, y le dice, Dios le dice a él, oí tu oración. Y le dijo que él iba a consagrar ese templo y que iba a ser esa su nueva morada. Entonces, imagínense ustedes que a través de una oración, a través del comportamiento que tenía él, aunque ya había hecho alianzas no adecuadas, ¿verdad? O no convenientes, Dios le hace todo este tipo de promesas a Salomón. Entonces, nosotros realmente, Dios nos conoce en el fondo, a todos nosotros. Pero nosotros lo queremos, me parece a mí que así como lo quiso Pedro a Jesucristo, ¿verdad? En ese momento tan difícil digamos, de Pedro, que Dios le hace esas preguntas, ¿verdad? Pero Él realmente nos va a demostrar siempre su misericordia. Así como se la demostró a Pedro, Él nos la va a mostrar a nosotros. Así como se la demostró a Salomón, que aunque ya había hecho, digamos, alianzas no adecuadas, Él tuvo misericordia de él y le mostró de una manera espectacular todo lo que iba a hacer con él. Y todas las obras que había hecho el rey Salomón, ¿verdad? Y el Señor entonces le otorgó todo lo que le había prometido.
Entonces Dios le da a él gran sabiduría. Y el tercer punto que vamos a ver es Salomón evidencia su gran sabiduría y obtiene grandes riquezas. Ese es el tercer punto. Entonces, habían casos que muestran realmente la sabiduría de Salomón. Hubo un caso que habían dos mujeres prostitutas, que a una se le había muerto un niño y la otra no, y fueron delante del rey a decirle pues que ese niño, los dos decían que eran niños, el niño era de ellos. Entonces, Salomón en su sabiduría, que muestra su sabiduría grandemente, le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a partir el niño en dos y le doy la mitad a cada una. El rey sabía que ahí iba a salir la real madre de ese muchacho. Entonces, bueno, una dijo, no, entrégueselo a ella. No haga eso, rey, entrégueselo a ella y que quede vivo el niño. Entonces la otra dijo, no, pero bueno, que nos quede la mitad cada una, así es merecido lo que nos están dando. Entonces y ahí evidentemente pues Salomón dijo, bueno, esta es la madre, esta es una loquita, llévensela de aquí. Entonces bueno, ahí se ve realmente uno de los primeros grandes juicios que él solucionó fue esto, que fue muy popular en esa época. Entonces también él tuvo una manera de administrar el reino tremenda. Él puso gobernantes, puso cada persona en cada una de las cosas que él iba creando en su reino, y puso gobernantes, puso hasta 12 gobernantes. Y cada uno le iba a entregar a él cada mes todo lo que él iba a necesitar para él y para su corte. Entonces ya fíjense, en esta época tenemos ministros, ¿verdad?, que están en cada una de las partes, y tenemos gobernadores que también ellos ayudan al gobierno, para que usted vea hasta dónde ha llegado la sabiduría de Salomón, que la mayoría de los gobiernos hace así, ministros y gobernadores. En Estados Unidos, por ejemplo, es así, y aquí en Venezuela también, pues. Entonces, fíjense que Salomón, en esa época, él levantó altares de otros dioses que estaban en ese mundo. Y con todo eso, Dios tuvo misericordia de él, ¿no? Y nosotros también vemos en nuestras vidas que nosotros a veces levantamos altares de todo tipo, sin darnos cuenta a veces, pero que son altares que van afectando nuestra relación con Dios. Allí empezaron a realmente a dañar, digámoslo así, la relación de Dios con Salomón. Entonces, en el reino de Salomón se evidenció completamente de que había abundancia de comida en todos los países que él gobernaba. Eran numerosas, la abundancia era tan numerosa que se podía decir que era como la arena del mar. Tanta abundancia, había bebida, la alegría que había en los pueblos. Él gobernaba sobre muchos reinos. Y mientras él vivió, todos los vasallos, todos los pueblos que estaban ahí, los puso como vasallos. Vasallos, personas que dan el tributo a un rey. Entonces, esa gente le daban esos tributos, le llevaban esos tributos al rey con muchas cantidades de cosas, ¿no? Y la provisión diaria del reino de Dios era realmente abismal, tanto en alimentos como en oro. Él recopilaba 22 toneladas de oro anuales. Imagínense eso. La riqueza que tenía ese hombre. La forma de administrar a los pueblos era una manera de verdad espectacular. Salomón, entonces, aparte del templo y aparte del palacio que hizo, también tuvo la sabiduría de hacer que sus trabajadores reconstruyeran ciudades, reconstruyeran murallas. La muralla de Jerusalén la reconstruyó él, y muchos otros lugares. Él mismo hizo cuarteles para sus carros de batallas, y allí montó caballerías que mandó a buscar tal vez en Egipto. Y él contaba con muchos caballos finos, porque lo dice la palabra. O sea que él tenía una enorme riqueza, y él lo demostraba teniendo cosas así de, digamos, espectaculares, pues.
Eso está escrito en Primera de Reyes 9, del 17 al 19. Hoy mismo, Dios entrega también grandes riquezas y prospera de una gran manera a muchas personas. El problema que tenemos nosotros como seres humanos es qué hacemos nosotros después con esa riqueza. Y Salomón no es la excepción. Y si Salomón, ¿verdad?, un rey que realmente era sabio, podía hacer eso, ¿qué queda eso para nosotros? Entonces, el otro punto que les quiero mostrar es, él también se hizo muy famoso. A través de toda su sabiduría, de todas las actividades que él tenía, el rey Salomón iba 3 veces, o hacía 3 veces al año, presentaba holocaustos y sacrificios de comunión sobre un altar que él había construido para el Señor. Y al mismo tiempo quemaba incienso en su presencia. Así él cumplía las obligaciones del templo. Algo parecido a lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Estamos trabajando toda la semana, tranquilitos en nuestra casa, y después venimos aquí al domingo, ¿verdad? Acá a la casa. ¿Y qué pasa? Entonces, después que nosotros hacemos esas actividades del día a día y venimos el fin de semana, y creemos nosotros que nos ponemos en cuenta con Dios y buscamos la presencia de Dios acá en la iglesia. Pero a diferencia de la mayoría de nosotros, el rey Salomón, a pesar de eso, también tenía una relación estrecha con el Señor. En ese momento él tenía en realidad una relación que era sumamente evidente y diaria con Dios. Entonces Dios le otorga sabiduría e inteligencia por lo grande a él. Sus conocimientos llegaron a ser como arena del mar, como dice la palabra, y por eso su fama se difundió en todas las naciones vecinas. Fíjense que él compuso 3.000 proverbios. Y ustedes lo pueden contar ahí en la Biblia, 3.000 proverbios. Y aparte hizo 1.005 canciones. La sabiduría de realmente de Salomón era grande. Enseñó también acerca de plantas, de peces, de animales, para que ustedes vean la sabiduría que tenía ese hombre. Los reyes se enteraron de su sabiduría e enviaban representantes. Todos los reyes del vecindario, digámoslo así, enviaban representantes para que ellos oyeran de la sabiduría de Salomón. Y fue tal su fama que hasta una reina de Etiopía, de Sabá, fue impulsada a visitarlo. Kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia. Y esa mujer fue a visitar a Salomón. ¿Para qué? Para realmente corroborar que realmente ese rey era sabio. Y lo corroboró 100%. Hasta le enseñó cosas que ella no sabía y porque ella se fue con un gran personal para que hicieran las preguntas adecuadas. Entonces, algunos de esos escritos, como Proverbios, que ustedes lo han leído tal vez, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, están incluidos ¿dónde? En la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Él mismo se autodenomina en esos escritos el predicador. Y las enseñanzas que él muestra allí son escritos que realmente tienen sabiduría, dirección de todos los temas, todos los tipos de temas que ustedes quieran ver y que pueden usarlo a diario. Así como también él en esos digamos, libros, él enseña instrucciones, recomendaciones y amonestaciones. Y era un hombre que realmente vivía una vida donde había probado todo, placeres, disfrutado sin ningún tipo de privación y disfrutaba de todo lo que él tenía, mujeres a granel. Entonces, fíjense que en estos escritos habla de todos esos temas y realmente enfatiza en Proverbios 1.7, fíjate lo que dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Y algo que llama mucho la atención, de verdad que a mí me llamó la atención cuando lo estaba leyendo. A pesar de haber gustado todo, como la riqueza, los placeres, la fama, todas las obras hechas por él, y amontonando tanto oro,
fíjense que él amontonó tanto oro que ya después la plata no significaba nada. La plata perdió el valor en esa época, porque él tenía tanto oro que él perdió el valor de la plata. Y él se rodeó, el problema que comenzó a tener fue que se rodeó de innumerables mujeres. Ahí comienza el problema de Salomón. Pero sin embargo, él en Eclesiastés 2:11 concluye lo siguiente: luego observé todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas. Vi que todo era vanidad, correr tras el viento y que no había provecho bajo el sol. Él se dio cuenta de todo eso. Él dijo, bueno, ¿qué provecho tengo yo de vivir como he vivido? De saber lo que sé y que todo es realmente correr tras el viento. Porque al final, ¿qué pasa? Llega la muerte, ¿verdad? Entonces aquí se evidencia que el discernimiento que él tuvo entre el bien y el mal fue profundo. Aunque vivió todo eso, pudo discernir al final de sus días que realmente todo era vanidad. Realmente él se dio cuenta que al final de su vida, todo lo que nosotros podemos vivir sin Dios no tenía ningún valor. Era mejor vivir en lo pobre, pero con Dios, que vivir en la riqueza que él tuvo, la sabiduría que él tuvo, pero apartándose de Dios. Esto realmente es una seria advertencia, hermanos queridos. Si el sabio Salomón, de verdad, hizo esto, y para que los que realmente creen y cifran toda su esperanza en las cosas de este mundo, en las cosas materiales, en los placeres de este mundo, y pasan realmente estas cosas en su vida, como lo pasó en la vida de Salomón. Fíjense lo que pasó en La Guaira, por ejemplo. Si ellos, muchos se dieron cuenta de eso. Después de tener todo lo que tenían, apartamento lujoso, vida abundante, estar con su familia allí, tal vez estaban viendo el juego de fútbol en ese momento, muy tranquilos, muy dichosos. ¿Qué pasó? Se le vino el mundo encima. Entonces, ¿qué es la vida? La vida son las cosas materiales. La vida no son las cosas materiales, ni lo que tenemos. En 39 segundos le cambió la vida a muchas personas, innumerables personas. Y tal vez ellos ni se dieron cuenta, porque murieron ahí en el instante. Familias completas murieron en La Guaira. Yo que fui este fin de semana, eso es terrible. Terrible. Nosotros no nos imaginamos. Vemos los derrumbes, pero no vemos los edificios. Los edificios están que se van a caer. Están la mayoría así, doblados así. Edificios de 12, 10 pisos. Que ya no vamos a poder vivir ahí. Eso tiene que demolerlo. Entonces, aparte de lo que se perdió, las vidas que se perdieron muchos materiales. O sea, todo eso que es material está perdido. Esos edificios hay que demolerlos todos. ¿Y dónde va a quedar esa gente? Después que tenían casa, tenían todo, ahora no tienen nada. Entonces los placeres de la vida y todas las cosas pasan. Se pierde todo y lo que queda es desolación, dolor y pensar de que todo lo teníamos y todo se perdió en un instante. Entonces se puede deducir que Salomón al final de sus días siente la necesidad de exhortar a los jóvenes. Hoy en día es necesario exhortar a los jóvenes, de verdad. Es la importancia que debemos tener en considerar la grandeza de nuestro Dios. Los jóvenes tenemos que considerar la grandeza de nuestro Dios. Y para nuestro tiempo acá con nosotros debemos considerar la majestuosa obra que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Tenemos que tenerlo presente. Jesucristo hizo una obra majestuosa en esa cruz del Calvario, por cada uno de los que estamos aquí presentes. Y entonces,
Salomón, al hacer esta advertencia, está diciéndole a la gente que tienen que hacerlo cuando jóvenes. Porque ya cuando uno es mayor y no tiene realmente a Cristo en su corazón, no ha decidido tenerlo como Señor y Salvador, empiezan a ocurrir cosas, pensamientos, empiezan a metérsela a uno enseñanzas, cosas que van trastornando los pensamientos que uno tiene en la cabeza. Comienza a hacer estructuras que después para derribarla en la ancianidad es bastante difícil. Eso lo dio a entender Salomón. Que cuando a los jóvenes, advertirles a los jóvenes, busquen del Señor, porque cuando estén viejos, la cosa va a ser más difícil. Ya vamos a tener demasiadas marañas en la cabeza, pensamientos de filosofía, cosas que vamos a leer a través del tiempo, a través de nuestras vidas, y que realmente al final no vamos a poder realmente aceptar a Cristo como Señor y Salvador de una manera genuina, de una manera que realmente no tenga ningún impedimento en poderlo hacer. Entonces, todo eso va a hacer que esos pensamientos humanos, la religiosidad es una de las cosas, tuerzan nuestra fe a través de esa cantidad de años que podamos tener al final y van a imposibilitar que realmente nosotros podamos llegar al Señor de una manera adecuada. Si ustedes eso lo pueden leer en Eclesiastés 11, del 12 al 8. ¿Ok? Entonces esto es una advertencia realmente trascendente para todos los jóvenes de estos tiempos. Entonces las alianzas que hundieron a Salomón, el punto número 5, ahí comienza el problema. Comenzamos con el problema que tiene Salomón y es el cual nosotros tenemos que tener presente. Las alianzas que hundieron a Salomón. Un tiempo después, entonces Salomón comienza a tener problemas. Además de hacer las alianzas que no convenían con el faraón, el rey de Egipto, ¿verdad? Y que se casó con su hija y que tuvo también que hacer, digamos, altares en sitios paganos, el rey comenzó a tener amoríos con mujeres extranjeras. Mujeres moabitas, mujeres amonitas, edomitas, sidonías e hititas. Todas estas mujeres eran extranjeras y procedían de naciones las cuales Dios ya le había advertido a él. En Deuteronomio le había advertido y también en los versículos que se muestran allí en Primeros Reyes. El Señor le había dicho a los israelitas, no se unan a ellas ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Entonces con tales mujeres Salomón se unió. ¿Y qué pasó? Al final, esas mujeres, que eran 700 princesas y 300 concubinas, ¿usted cree que no lo desviaron? Todas esas mujeres pervirtieron el corazón de Salomón y como tal él siguió a otros dioses, para que ustedes vean lo que es una alianza que no es adecuada en nuestros días. Él siguió a dioses tales como Astarte. Astarte era una diosa de la guerra y la fertilidad. En la actualidad se sigue practicando esos cultos, cultos de inmoralidad sexual. Eso es idolatrar a esa diosa que se hacía en esos tiempos. También él idolatró a Moloch. Imagínense ustedes, Moloch, le hizo culto a Moloch. Es el dios que simboliza una grave desobediencia a Dios, buscando el poder y el éxito a través de medios inaceptables. Medios que no deberíamos usar nosotros como cristianos, pero que se usan en la actualidad. Los mismos cristianos usan medios para obtener el poder y la riqueza a través del engaño, a través de engañar personas, queriendo quitarle lo que ellos tienen. Y eso se ve mucho. Solo ve uno en las redes, bueno, pues, demasiado. Y este rey Moloch también
en esa época ofrecían niños como sacrificio para ese dios, Moloch. Niños, ofrecían niños. Hoy en día se está viendo eso. Si nosotros podemos ver la pedofilia, por ejemplo, ¿verdad? Eso es ofrecer niños a un sacrificio que no es humano. Y bueno, yo vi una película, no sé si es verdad esa película, pero creo que sí, porque es como un documental, que entregan a los niños, venden a los niños, se los llevan a otro país para sacarles los órganos. Es un sacrificio. Todavía en la actualidad estamos viendo eso. Y eso lo hacían allá. Y Salomón adoraba a ese Dios. Moloch. Imagínense hasta dónde llegó Salomón. Entonces nosotros pudiéramos decir que Salomón tuvo 1000 alianzas que no le convenían. Las 1000 mujeres, aparte de todo lo que hizo con todos esos dioses, ¿verdad? Y todas esas mujeres lo hicieron alejarse de Dios. Un Dios que lo amaba, sabía él que lo amaba. Y aparte de eso, que él en su corazón la amaba también. Pero las mujeres, las alianzas no debidas, las alianzas que no nos convienen, nos van a alejar de Dios. Un hombre que había dado tantas enseñanzas, ¿verdad? Las experiencias que él mostró en sus escritos, su sabiduría, los beneficios que le había dado Dios, todas esas bendiciones fueron echadas por la ventana. ¿Y ustedes creen que a nosotros no nos puede pasar lo mismo? Nosotros no tenemos ni siquiera 1 milímetro tal vez de la sabiduría de ese hombre. Entonces nosotros no creamos que estamos firmes. Y si creemos que estamos firmes, tengamos cuidado de no caer en ninguna de ese tipo de tentaciones. Todas esas mujeres hicieron que el rey David se permitiera y que siguiera otros dioses. Siglos después, en Nehemías, se menciona la catástrofe lujuriosa de Salomón. En Nehemías 13:26, que está allí en la pantalla, ¿verdad? Dice que a pesar de Salomón ser un hombre amado por Dios, cayó prácticamente en apostasía, inducido por esas mujeres extranjeras. Eso lo menciona Nehemías siglos después. Todavía se recuerda de ese error que cometió o ese pecado que cometió Salomón. Para nuestros tiempos entonces, este tipo de alianzas pudieran ser temas realmente muy variados. Como por ejemplo, el uso de formas mundanas en programas que buscando el éxito para este mundo se sacrifican las condiciones o características espirituales. No hagamos programas que estén realmente relacionados con el mundo como tal. Nosotros somos representantes de Cristo en este mundo. Esta iglesia es representante de Cristo en este mundo. Entonces, diremos también que la gestión de Salomón fue exitosa en gran manera, pero también tuvo el fracaso rotundo en su vida personal y se fue hundiendo cada día más en las alianzas que no le convenían. Entonces, aplicando eso en nuestros días y viendo el ejemplo y experiencia de Salomón, podemos decir que los principios cristianos no son negociables bajo ninguna circunstancia. No debemos hacer alianzas no adecuadas a los principios cristianos. No debemos hacer nada, absolutamente nada. Fíjense que Salomón después, en el punto número 6, vemos que Salomón hipoteca la bendición de su generación sucesora. David también le pasó lo mismo. Los hijos fue un desastre después que cometió el pecado.
ahora Salomón también hipoteca el futuro de sus hijos. Entre sus alianzas paganas y sus relaciones con mujeres no convenientes, con ese poco de mujeres que tenía, Salomón sentenció el futuro de su hijo. Su hijo era Roboam, que era el sucesor de él, ¿no? Roboam vio cómo el reino de Israel, o el reino de David en este caso, se dividía en dos. 10 tribus se fueron por un lado y solamente le quedaron a él, le quedaron 2 tribus solamente. Ahí comenzó el desastre. Todo el poderío de su padre fue cayendo frente a él. Él perdió todo. Fue un empobrecimiento tan grande que se perdieron todos los utensilios del templo. Él había hecho 200 escudos de oro. Ahora los escudos ya no eran de oro, porque se los habían llevado. Los escudos ahora eran de bronce. 200 escudos de bronce. Los utensilios también eran de bronce. Y fue saqueado todo eso. Todo se sustituyó realmente por cosas que no tenían valor. Y eso quedó completamente disipado y en la nada. Entonces Salomón nos recuerda que las alianzas que no convienen, de las cuales nadie está exento, se los digo, nadie está exento de hacer una alianza que no nos conviene. Él dice que el corazón humano, que es lo más engañoso que hay, extremadamente perverso, lo dice Jeremías realmente. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es el corazón humano? Nosotros tenemos que pensar en este versículo de Jeremías. El corazón humano es lo más engañoso que hay. Entonces, ¿será que nosotros podemos caer en este tipo de relaciones? Si el corazón humano es lo más perverso que hay. Claro que podemos caer. Ninguno de nosotros está exento. Y menos exento de nosotros mismos. Que es ese corazón realmente. Entonces, concluyendo esto de las relaciones que no nos convienen, ¿verdad? Salomón enseñó grandes principios, como aquel que dice, por todas las cosas, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Sin embargo, él no lo supo cuidar. Nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestro corazón, porque si este hombre, siendo tan sabio y diciendo esto que dijo, él también lo descuidó, ¿qué va a quedar por nosotros, verdad? Lo podemos también descuidar. Entonces Salomón, otra conclusión es que Salomón en su ocaso no escuchó la voz de Dios, sino que siguió las cosas que se le presentaban en el día a día. Nosotros a veces nos metemos en el día a día, comenzamos a vivir la vida y nos puede llegar un momento que realmente no tenemos cómo echar para atrás. A eso le pasó a Salomón. Empezó a vivir su vida, a gozar, a disfrutar, a tener mujeres. ¿Tú sabes lo que tener 1000 mujeres? ¿Cuántos hijos tendría Salomón? Que esas mujeres no se cuidaban, ninguna. Me imagino que tendría 1500 hijos, que no aparecen en la Biblia. Pero me imagino, ¿no? Si son 1000 mujeres, ¿con qué tiempo podía atenderlas? Cada 3 años sería, o 4 años, no sé. Entonces cada 4 años tenía un niño con esas mujeres. Entonces nosotros debemos estar atentos realmente y constantemente, debemos estar atentos a la voz de Dios. Y no debemos seguir la corriente de este mundo que nos engaña. Y nos engaña muchas veces con vanagloria. A veces nosotros mostramos nuestras obras como si fuéramos nosotros realmente los protagonistas de esos eventos. Pero resulta que esas obras, la mayoría, cuando son obras buenas y benéficas, son dadas por Dios para glorificar su nombre. No para que nosotros estemos tomándonos fotos, ¿verdad? Mira, le estoy entregando esto a este niñito que estaba pasando hambre. La gloria es de Dios. Nosotros no tenemos que hacer nada. Entrégalo. Listo. ¿Quién es el que se lleva la gloria? Dios. Claro, tenemos que bendecir a ese niño y decirle que es de parte de Dios.
que le estamos entregando eso, porque Dios así lo quiso. Y Dios puso esa obra para que nosotros como tal pudiéramos realizar las obras que Él ya tiene de prevista de antemano para cada uno de nosotros. Él ya las tiene previstas. Pero tenemos que glorificar el nombre de Dios. Siempre tenemos que glorificar el nombre de Dios. Y no esperar que te digan, oye, José sí es bueno, vale. Mira cómo está entregando ese poco de juguetes, ese poco de comida, ese poco de cosas. Pero realmente no dicen realmente si fue él que le está entregando. No, eso no vino de parte de nosotros. Nada viene de parte de nosotros. Todo viene por Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos cosas así como esas? ¿Qué empieza a ocurrir en nuestra vida sin darnos cuenta? Comenzamos a irnos hacia el despeñadero, lo que le pasó a Salomón, ¿verdad? Entonces nosotros no nos damos cuenta y pues la podemos hacer, sí, todos los días, si queremos hacer, sí, háganlo, ¿no? Pero estemos conscientes de que esas obras nos van a llevar a adorar otros dioses, como le pasó a Salomón, ¿verdad? Que ese poco de mujer y el poco de alianzas que hizo, lo llevaron al despeñadero. ¿Pero cómo podemos hacer nosotros entonces para no hacer eso? Bueno, la palabra lo dice muy claro. Debemos meditar, orar y meditar día y noche en la palabra de Dios, que es su voluntad, que es la forma como debemos actuar. ¿Acaso la palabra dice que debemos actuar así como le dije antes? No, ¿verdad? Pero esa es nuestra guía. Y la oración, que es lo importante. Entonces nosotros no debemos, como dijo Anthony, batallar contra el pecado. No debemos batallar contra el pecado, porque seguramente vamos a perder esa batalla. Nosotros debemos huir y dejar que nuestro Señor Jesucristo batalle por nosotros. Pedirle a nuestro Señor Jesucristo que batalle por nosotros, que nosotros no podemos contra el pecado, no podemos enfrentar al pecado, tenemos que huir del pecado y dejarle entonces la batalla a Jesús. Salomón comenzó muy bien, esplendoroso, rico, millonario, haciéndole altares al Señor, haciéndole el templo al Señor, haciendo grandes maravillas, grandes obras, me imagino que hizo. Pero ¿qué pasó al final? Terminó mal, ¿verdad? Entonces lo que le digo a ustedes, no es tan importante cómo comenzamos. Importante es cómo terminamos. Los que se van a casar. No es importante cómo comienzan. Importante es cómo terminan. ¿Oyeron? Bueno, ya saben. Entonces nosotros tenemos que, para fortalecer nuestra relación con Dios, es necesario hacer una disciplina de valores permanentemente. En Deuteronomio dice que debemos escribir las cosas, esos mandamientos que Dios nos hizo, y debemos leerlo todos los días. Dice, bueno, pero ya nosotros lo tenemos, ¿verdad? Debemos leerlo todos los días. Y así no nos desviamos, porque a veces tenemos dudas. Bueno, ¿pero será que puedo hacer esto? Aquí lo dice si lo puedes hacer o no. Y si estás en contra de esto, quiere decir que no estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces, el otro punto que tengo aquí, en este tiempo realmente tenemos muchas presiones, de todo tipo. La juventud, nosotros como personas de la tercera edad, las personas adultas, hasta los niños, tenemos presiones que es el mundo el que nos quiere llevar como esas 1000 mujeres que llevaron a Salomón hacia prácticamente olvidarse de Dios y pervertir su corazón. Pueden haber 1000 razones que nos puedan llevar a hacer realmente lo que dice el versículo, hacer cosas que no están dentro de la voluntad de Dios.
Entonces les pido que por favor no se olviden de la palabra de Dios. No debemos hacer alianzas no adecuadas de cualquier tipo. Hay 1000 razones. Las 1000 razones que tenía Salomón. Hoy por hoy hay 1000 razones de poder o de querer hacer una alianza que no sea realmente adecuada. Y la reflexión que les quiero dejar hoy, la voy a hacer en forma de pregunta, para que ustedes la piensen y la mediten. Hay cosas en este mundo que tú sientes que te pueden o que están desviando tu corazón hacia otros dioses. Meditemos en eso. Hay cosas en este mundo. Tienes cosas en este mundo que te estén desviando a hacer cosas que realmente no le convienen. Las redes, las amistades del mundo, un novio inconverso, una novia inconversa, un modismo. Hay modismos que nos hacen desviar. El sexo. Hay que alejarse de eso. El hombre ni la mujer pueden contra eso. Si llega a tener una dinámica con respecto a una tentación sexual, olvídese que van a salir de eso. Van a caer en esa relación. Es mejor huir, no entrar en ese remolino de la sexualidad. Porque ya después que están montados en los corotos, como dice, ahí no hay nada que hacer. Y después, bueno, tenemos que pedirle perdón a Dios por lo que hicimos. No debemos caer en ese tipo de cosas. El orgullo, el activismo, la prepotencia y esas 1000 cosas adicionales que hay en el mundo que nos pueden desviar y que nos pueden llevar a pervertir nuestro corazón. ¿Estamos seguros que lo que hacemos día a día está dentro de la voluntad de Dios? ¿Estamos seguros que todo lo que hacemos está dentro de la voluntad de Dios? Tenemos que preguntarnos todos los días eso. ¿Esto está en la voluntad de Dios? Pero para saber la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer? Estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Es decir, lo que estamos haciendo es consecuente con lo que dice la palabra de Dios. Si no es consecuente con lo que dice la palabra de Dios, no nos conviene. No nos conviene. Qué fácil es entonces buscar aquí, ¿verdad?, la recomendación de qué debemos hacer y qué no debemos hacer. ¿Tus métodos de trabajo o de estudio son los adecuados o hay algo que te parece que puedes cambiar para honrar a Dios? En todo lo que estamos usando, los métodos de trabajo, no hay ninguna iniquidad en esos métodos de trabajo que estamos usando. O lo estamos escondiendo debajo de la alfombra. Barremos, levantamos la alfombra y escondemos. Se ve limpio todo. Pero los métodos de trabajo son importantes. Que honren a Dios. Porque nuestro vivir es Cristo, ¿verdad? Y Cristo está en todo. Y Él está en todo y nos está viendo en cada momento, en cada instante, en cada cosa que hacemos. No hay lugar que nos podamos esconder. No hay lugar. Entonces pensemos antes de hacer cualquier cosa, esto glorifica el nombre del Señor. Esto que voy a hacer. Si no lo glorifica, o te aleja o haces una alianza no adecuada. ¿Qué te va a pasar al final? Vas a caer como cayó Salomón, ¿verdad? Pervirtiendo tu corazón. Esa alianza va a pervertir tu corazón. Entonces tu forma de buscar a Dios es consona con el agradecimiento que debemos sentir por su gracia. ¿Cómo estamos buscando a Dios? ¿Realmente lo estamos buscando? ¿O lo venimos a buscar hoy? El domingo. En nuestro corazón realmente estamos buscando a Dios como Él se merece. Porque Él nos pone a nosotros ese nombre, mi hijo más querido. Pero realmente
lo que estamos haciendo día a día, buscamos a Dios, leemos su palabra, buscamos en oración su guía, su dirección, lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo realmente. Piensen en eso. Y realmente lo que nosotros estamos haciendo por Dios, realmente merece Dios que nosotros lo hagamos de nuestra parte. Eso es lo que merece Dios, lo que estamos haciendo. Que lo buscamos cada 2 días, cada vez que nos acordamos, o el domingo aquí, cuando venimos. Eso es lo que merece Dios. ¿Lo merece o no lo merece? No, Dios no merece eso. Dios merece toda nuestra vida, toda nuestra entrega, porque Él nos dio todo y nos da todo. Y el día que Él quiera, Él nos va a llevar de este mundo. Créanlo o no lo crean. Él nos va a llevar de este mundo. Entonces tenemos que tener las cuentas corticas con Dios, bien corticas, para que nosotros entonces podamos abrazarnos allá en el cielo, ¿verdad? Todo, gloria. Con la gloria de Dios, nosotros, todos los que estamos aquí, vamos a ir a ese lugar tan hermoso que es el cielo. Bueno, fíjense que la palabra es tan clara que en la palabra de Dios, como dijo Anthony, hay una pauta para los reyes. Hasta para los reyes hay pauta. Y la pauta que tiene para un rey es: no debes volver a Egipto a buscar esos caballos, ese poder que necesita para hacer las cosas. No es necesario que vaya. Ve a Él, a su palabra. No debes tener muchas mujeres. ¿Qué hizo Salomón? Salomón fue a Egipto, lo primero que hizo. ¿Y después qué hizo? Buscó muchas mujeres. Los reyes no debían buscar mujeres, como lo dice aquí en la palabra. Y no debes acumular riqueza. ¿Será que Salomón acumuló riqueza? 3 cosas importantes. No debes buscar poder sin Dios. No debes afianzarte en lo que es la sexualidad, que es lo más común que está pasando, ¿verdad? Y no debes tampoco buscar riquezas, porque Dios te va a dar todo lo demás. ¿Qué dice en Mateo 6:33? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Nosotros buscamos a veces primero la añadidura y después queremos buscar la justicia de Dios. Entonces, bueno, hermanos, si quieres se lee en Deuteronomio capítulo 17. Léanlo. Léanlo, que está muy interesante eso para todos nosotros. Bueno, vamos a orar entonces para entregar este tiempo al Señor y darle gracias por su palabra, que aunque es extensa, pero es importante los ejemplos que hay bíblicos para nuestras vidas. Estos son ejemplos puestos allí en la Biblia para que nosotros recapacitemos, pensemos lo que estamos haciendo, y son a veces historias exageradas, pero que si nosotros lo llevamos a nuestras capacidades, a nuestro entendimiento, son historias reales para nosotros y que debemos realmente pensar y meditar sobre ellas. Por eso que es tan importante meditar de día y de noche en la palabra. Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. A veces las consideramos que son muchos detalles lo que hay en tu palabra. Pero cada detalle, Señor, tú lo has puesto allí con un propósito, para que nosotros, Señor, en nuestro corazón, en nuestro andar de día a día, podamos meditar sobre ellos, Señor, y pensar cómo estamos actuando nosotros. ¿Realmente estamos actuando como a ti te gusta? ¿Realmente estamos actuando en obediencia a ti? ¿O realmente estamos haciendo cosas que realmente nuestro corazón es el único que las comprende? Señor, te queremos entregar nuestras vidas, Padre.
Queremos decirte que tú eres el único, el verdadero Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos esperando tu segunda venida, Padre, para podernos encontrar contigo, Señor, y que nos muestres las realidades de la vida y qué cosas misteriosas que no comprendemos están en tu palabra. Te doy gracias, Señor, por cada uno de estos corazones que estamos aquí. Gracias porque a pesar de que no comprendemos muchas cosas, tú nos pones en el corazón las cosas que realmente debemos analizar y pensar. Y sobre todo, Señor, ponerlas en práctica. Te damos gracias, Señor. Gracias porque sabemos que a partir del día de hoy, Señor, podemos ver qué nos conviene y qué no nos conviene y tomar decisiones. Nuestras decisiones no van a ser las tuyas, Señor, pero sí van a estar enmarcadas en tu palabra, en tu guía, en tu dirección, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esos ejemplos de vida que dejaste allí en tu palabra y los cuales debemos ver, meditar y poner en práctica las cosas que tú quieres de bien para cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor. Nos ponemos completamente en tus manos y te digo, Señor, que te amamos. Te amamos, Señor. Te glorificamos tu nombre, Padre querido. En nombre de Jesús. Amén y amén.